una normativa específica para la industria de medios de pago, así que ahora voy a compartir, ¿sí? Por favor, ¿me confirman si ven la presentación? A ver, se ve, a ver, esperen que voy a ver el chat. Sí, se ve, perfecto. Bueno, ante todo, bueno, gracias también por la invitación para esta academia, que me parece buenísima la iniciativa que han tenido. Eh, Bien, como ya me presentaron, tengo bastante experiencia en eh, implementaciones, tanto de ISO y también como de PCI y DCS, y también me ha tocado estar en otras normativas de PCI como Security Pin y Car Production, ¿sí? Pero en este caso vamos a hablar de DCS. Bien. Vamos a tener una agenda, ¿sí? Yo voy a comentar brevemente qué es lo que vamos a estar viendo. Para aquel que no sepa qué es PCI, bueno, vamos a repasar un poco este concepto, vamos a ver cuáles son las entidades que están obligadas también para el cumplimiento. Entender un poco los niveles, ¿sí? O sea, cuando a veces hablamos de PCI de ese nivel 1, nivel 2, bueno, entender a qué nos estamos refiriendo con eso. Vamos a hablar también del pasaje que hicimos de PCI DCS 3.2.1 a 4.0, entender cuáles son sus objetivos, un poco en dónde estamos parados hoy en día en esta transición, y entender también cuáles son los nuevos enfoques de la normativa, ¿sí? Luego vamos a hablar, sí, ya puntualmente de la certificación, vamos a hacer un repaso sobre cuáles son los pasos para obtener esta certificación y finalmente vamos a hablar de lo que más nos apasiona también, que es un poco compartir la experiencia de este lado. Bueno, ¿qué es PCI DCS? PCI DCS, o sea, nace como, como un conjunto de requisitos mínimos para seguridad y tecnología, en donde varias marcas de las tarjetas como Visa, American Express, Discover, JCB, etcétera, se unieron todos para decir, bueno, tenemos que establecer unos lineamientos mínimos si queremos trabajar con todo el ecosistema financiero. Pero ¿por qué pasó esto? Hace varios años atrás había una problemática bastante intensa que es una excesiva carga de fraude y de contracargos y que obviamente quienes terminaban haciéndose cargo de esos pagos fraudulentos eran las marcas. Entonces, de esa visión, hoy en día seguimos manteniendo también un poco esta visión de minimizar el fraude, pero a su vez también garantizar la seguridad de los datos de la tarjeta y bueno, y evitar también filtraciones de seguridad, ¿sí? O sea que antes estábamos hablando de un foco solamente en prevención de fraude, hoy en día hablamos de la prevención de fraude más la seguridad. Ahora bien, ¿para quiénes es obligatorio esto? Y básicamente vamos a tener los proveedores de servicios de pago, vamos a tener instituciones financieras y los comerciantes de todos los tamaños, ¿sí? Y también comercios que utilicen el POS, ¿sí? Que para la norma eso lo llaman como puntos de venta. O sea que básicamente sea un comerciante, sea un banco o una procesadora, toda aquella entidad que procese, almacene o transmita datos de tarjeta va a estar alcanzada por PCI, ¿sí? Ahora bien, va a ser los requisitos y el nivel de inspección y de auditoría para todos por igual. La respuesta es no, ¿sí? O sea, acá es donde tenemos los famosos niveles, en donde vamos a tener 4 niveles y que van a ir cambiando también dependiendo de en qué posición estamos, ¿sí? Si estamos procesando, almacenando, transmitiendo, si somos un gateway de pago, si emitimos tarjetas, etcétera, ¿sí? Entonces, para entender un poco a nivel, vamos a tener que hay algunos comercios y hay algunas entidades que sí van a tener que pasar una auditoría,
todos los años. Y después hay otras que con un autocuestionario, con el famoso SAC, eso en comercios que quizás son más chicos o que no tengan tanta envergadura, bueno, ahí vamos a tener el SAC y vamos a tener que hacer este autocuestionario de una manera anual. Bien, esta parte la voy a pasar un poco más rápido para después, bueno, finalmente poder hablar puntualmente sobre la voz como de la experiencia en toda esta auditoría. Bien, PCI DSS 4.0, o sea, tuvimos un pasaje desde la versión 3.2.1, que estuvo bastantes años vigente, a esta nueva versión. ¿Y qué vamos a tener aquí en esta nueva versión? Es un estándar que está un poco más actualizado, o sea, contemplemos que todo el avance que hubo con la infraestructura en la nube, eso quedaba quizás un poquito obsoleto desde la mirada de algunos controles técnicos de la norma y hoy en día están como más incluidos. También agregar mayor flexibilidad de controles. Acá vamos a tener dos tipos de enfoques, algo que también es como una nueva disrupción en la norma, en donde te dice, bueno, podés tener un enfoque que sea 100% adherente a cada control de la norma, o podés elegir tener un enfoque personalizado y podés vos mismo crear cómo vas a cumplir el control y el requisito. También fomenta un proceso continuo, ¿sí? Que esto es algo que si bien ya estaba vigente de la versión anterior, de la 3.2.1, en esta se profundiza muchísimo más en los aspectos de mejora continua. También mejorar esta validación de los requisitos. ¿Qué hablamos de validación de requisitos? Bueno, antes había determinado todos los que son los procedimientos de prueba, ¿sí? Los procedimientos de pruebas que están escritos dentro de la norma, y hoy en día hay algunos requisitos que son un poquito más custom, o sea, mucho más personalizados, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver con mayor detalle ahora en breve. Ahí, esperen que... Ahí está. Bien, esta transición hacia la versión 4.0 es algo que ya viene como hace ya tres años, y hoy en día estamos posicionados aquí, donde vemos en el Q1 2024, que es donde ya estamos dejando a la norma 3.2.1 para darle lugar a esta transición y la implementación ya directamente de 4.0. O sea, básicamente que toda aquella empresa que tenga que certificar hoy en día ya lo va a tener que hacer con la versión 4.0. Aquellas empresas que ya están certificadas, por ejemplo, certificando el año pasado, bueno, ahí ya este año tienen todo el periodo de transición hacia los nuevos controles, ¿sí? Y justamente estamos en un muy buen timing hablando del tema, porque el 31 de marzo es finalmente cuando estamos pasando esta, eh, a esta versión. Bien, ahora, ¿cuál es el principal? O si me preguntan a mí, también coincidimos con muchos colegas. ¿Cuál es el principal cambio de esta versión? Y a donde apunta ahora PCI, es a contemplar un enfoque orientado a riesgos, ¿sí? Y ahora acá voy a mencionar algo que nos pasaba mucho hace unos 5, 6 años, que es la famosa evaluación de riesgos se hacía preferentemente para cumplir. El foco es como que no estaba ahí, el foco estaba mucho en el control técnico, lo cual está muy bien también, pero no había algo como ese previo de un análisis de riesgo que hagan hacer un control como tenemos por ejemplo, en ISO. O sea, si vamos a comparar una norma con otra, vamos a tener, por un lado, la ISO, que nos dice que primero tenemos que hacer un análisis de contexto, después vamos a elegir un alcance, después tenemos
un análisis de riesgos y es en base al análisis de riesgos que nacen los controles. Bueno, acá vamos a tener un enfoque que va a estar más similar a ese sentido, en donde vamos a determinar cuál es el alcance, vamos a ver cuál va a ser el ambiente, o sea, este famoso ambiente PCI, y en base a eso también hacer nuestra evaluación de riesgos orientado a negocio y después poder tener mejor formalizado los controles. Entonces, como les mencioné al principio, tenemos dos tipos de enfoque ahora. Es el enfoque definido, que es el antiguo enfoque. Básicamente yo tengo la norma y viene el auditor y el auditor va a evaluar que yo tengo el check conforme a cada uno de los requisitos. Aquí en este enfoque, la empresa o la organización aplica los procedimientos de pruebas que están escritos en la norma y se maneja con controles compensatorios en aquellos casos en los cuales no pueda cumplir con un requisito, sea el motivo que sea. Puede ser una cuestión de negocio o puede ser también una limitación técnica. ¿Cuál es el gran cambio que hace ahora PCI? Es este enfoque personalizado que dice, bueno, yo no te voy a dar la opción que vos elijas el procedimiento de prueba o que lo apliques tal como dice, o implementar el control a como vos consideres necesario en tanto y en cuanto mantenga la seguridad. ¿Sí? Y una vez que ya elegimos este nuevo enfoque personalizado, en donde voy a tener que hacer un análisis de riesgos, el riesgo por cada control, eliminamos la chance de poder tener controles compensatorios, ¿sí? Porque se supone que el control que yo voy a pensar va a ser lo suficientemente robusto para poder cumplir con el requisito. Bien. Entonces, seguimos hablando de estos análisis de riesgos. Ahí justo mencionaba Mariana en su anterior presentación sobre cuáles son las metodologías más usadas, y si tenemos ISO 31000, 27005, tenemos el NIST SP 830, ahí tenemos diferentes maneras de analizar el riesgo. ¿Para qué? Para toda la organización, en donde vamos a comenzar nuestro análisis con los activos críticos, después las amenazas, vulnerabilidades, y bueno, y hacer todo el proceso a cómo las metodologías lo van marcando. Ahora bien, en este nuevo concepto que se incorpora en esta versión, tenemos directamente el análisis de riesgo, pero aparte de eso, ver cuál es el control. Y definir nosotros, o sea, en este caso PCI, la norma nos da la posibilidad de definir nosotros cada cuánto queremos aplicar ese control. Y acá tenemos el principal, como el principal warning, para ser muy conscientes sobre cuál va a ser el enfoque elegido, sobre si nos vamos a adaptar a las frecuencias de controles que nos dice la norma o si nos vamos a, a ir hacia la frecuencia que elijamos nosotros. Y también esto es algo que cambia, y esto es importantísimo mencionarlo, para con el auditor, porque el auditor, por cada punto que se elija, que está bien, no son todos, porque no se puede tener todos los requisitos con el enfoque personalizado, pero por cada control que se elija de esa manera, hay que hacer también toda una documentación adicional, ¿sí? Y también el auditor tiene que detallar luego en el informe final, que se llama ROC, el procedimiento de prueba o el muestreo que estuvo realizando para validar ese control. Bien. En este caso, como bien venimos hablando, tenemos el análisis de riesgo específico, en donde el análisis de riesgo general va a ser de una manera anual. Sin embargo, en los controles que sean específicos, ahí va
vamos a agregar una columna o algún distintivo de la frecuencia con el que vamos a revisar permanentemente ese riesgo y ese control. Ahora bien, después, bueno, si tienen alguna duda, lo pueden ir dejando ahí en el chat, o si no directamente, bueno, después lo vemos con la academia. Saliendo un poco de esta como introducción, así, bastante breve de lo que es PCI y de esta nueva versión 4.0, vamos a ir bien hacia lo que es el proceso de implementación. Como primera actividad, bueno, vamos a entender cuáles son los requisitos que nos van a aplicar, ¿sí? O sea, acá vamos a apoyarnos mucho en esta definición del SAC para saber, o de sí, del SAC, y preferentemente hacer toda esta implementación con alguien que ya esté acostumbrado a hacer estas, estas acciones y estas actividades, y apoyarse también ya desde un primer inicio con una casa certificadora. Y este ahí es el primer tip, que es desde el momento cero, desde el momento que se dice, vamos a hacer PCI DSS, bueno, ya contactar con alguna casa certificadora. ¿Para qué? Para después evitar rever nuevamente los alcances, los requisitos y todo lo que aplica. O sea que en ese caso es súper necesaria la inversión de alguien que ya esté certificado o que tenga expertise para acompañarlos en todo el proceso. Luego, evaluar el cumplimiento, ¿sí? Estos son como los pasos formales que hay que hacer, pero hay algunos que quizás se puede ir empezando un poco antes, ¿sí? Evaluar el cumplimiento. ¿Qué quiere decir evaluar el cumplimiento? Es agarrar la norma, ver de requisito por requisito y ver cuál es mi nivel de cumplimiento. O sea, si estoy cumpliendo totalmente, si estoy cumpliendo parcialmente, qué es lo que me falta, cuál es mi posición en ese requisito. Luego, realizar el análisis de riesgos, este análisis de riesgo general para toda la organización, entendiendo algo fundamental, que el activo principal o el conjunto de activos principales que vamos a estar viendo es todos los activos que estén vinculados con el dato de la tarjeta. Y esa va a ser como nuestra premisa. Es, bueno, por dónde y en dónde queda alojado nuestros datos. O sea, cómo va pasando de un proceso a otro, de un sistema a otro, los datos de la tarjeta. Hacer el análisis de riesgos, yo siempre sugiero, por más que la norma no sea tan explícita en esto, pero hacerlo con un enfoque también hacia el proceso de negocio, porque al fin y al cabo después terminan también saliendo controles que van a robustecer los requisitos de la norma. Implementar luego este programa de cumplimiento. Es decir, si hay algo que no estoy cumpliendo, bueno, hacer las actividades y las tareas, ¿para qué? Para cumplir, ¿sí? Ahí en ese sentido, cuando comparo un poco la ISO con PCI, ISO es bastante genérica, o sea, te dice el qué hacer, y acá PCI hay muchos controles que te dice el qué hacer, el cómo hacerlo, y después también te da indicios sobre, bueno, cada cuánto y cómo se va a estar revisando y controlando eso. Así que en ese sentido, PCI es una excelente norma tan específica que nos da el margen de hacer lo que dice la norma y no mucho más. Eh, el siguiente paso, una vez que ya está todo el programa de cumplimiento, entendiendo el programa de cumplimiento que no es solamente hacer caso a lo que dice la norma, sino también hay algo puntual que yo digo para mí siempre es el éxito o el fracaso de una implementación, que es el nivel de evidencia y el nivel de documentación, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver un poco en el slide siguiente. Bien, luego que tenemos todos los controles implementados, todo evidenciado, todo documentado, vamos ahí sí a llamar a nuestro auditor, que en este caso la figura auditora para implementaciones PCI es el QSA,
¿Para qué? Para que venga y haga toda la inspección punto por punto sobre cuál es nuestro nivel de cumplimiento. A todo esto, al final de todo este ejercicio, el cumplimiento tiene que ser de todos los puntos, ¿sí? Acá no es quizás como ISO, que en ISO nosotros tenemos, bueno, oportunidad de mejoras, no conformidades menores, mayores, y después tenemos un periodo de adaptación y hasta incluso con algunas oportunidades de mejora podemos convivir. Bueno, acá es bastante más taxativo, es cumplís o no cumplís, tenés o no tenés. Entonces, eh, todo lo que es de PCI es 100% mandatorio, o sea, hay que tenerlo y hay que demostrarlo. Ahora bien, ¿qué pasa si hay algún punto en el cual no estamos todavía cumpliendo del todo? Bueno, ahí pueden pasar dos cosas. Uno, si el nivel de incumplimiento, según el QSA, es bastante grande, bueno, ahí vamos a tener que rever todo el proyecto y seguramente al menos en esa ocasión no se estaría certificando. Pero si hay algunas cuestiones que corregir o adaptar o modificar, ahí sí puede ser que nos den un tiempo breve para poder corregir, porque la verdad que el informe final, el ROC, tiene que salir con el cumplimiento total. Y en el caso que haya un incumplimiento y si se eligió el enfoque definido, bueno, hacer el detalle de los controles compensatorios, ¿sí? Y bueno, después finalmente se completa el proceso de certificación. Ahora bien, vamos a lo más jugoso. Claves para la certificación, ¿sí? Todo lo que voy a hablar es 100% de la experiencia, es también intercambios y benchmarking que hemos hecho con mis colegas. Y acá es básicamente les voy a dar como el ABC para que sea mucho más fluido cumplir. Tenemos, primero, identificar cuál es el estadio de madurez de la organización de la empresa. Clave. Si es una empresa que tiene un año, no va a ser lo mismo a que una empresa que ya está hace 10 años con esto. Después, ¿cuál es el tipo de cultura también? Porque no es lo mismo implementar en una corporación que implementar en una startup. O sea, los tiempos van cambiando. Esto es algo que me parece como súper crucial para aquel que va a decidir que tienen que implementar PCI y con quién lo van a hacer. Bueno, es crucial entender eso, en dónde estamos parados y también entender un poco cuál es nuestra disponibilidad de personas, nuestra disponibilidad técnica, nuestra disponibilidad también de inversión en el caso que sea necesario salir a contratar alguna herramienta. Y también cuál es el nivel de cultura de cumplimiento. O sea, si ya es una empresa que tiene experiencia en pasar auditorías o si es una nueva. Claramente ahí tenemos dos visiones totalmente diferentes. En una voy a poder trabajar de una manera mucho más metódica y en la otra voy a tener que prácticamente innovar en la manera de trabajar y hacer que las personas que no están acostumbradas a pasar auditoría, a que ahora lo pasen. Y esto me invita a que vaya al siguiente punto, que es la preparación del equipo auditor. El equipo auditor y el equipo implementador. El equipo implementador, siempre sugiero que sea una persona, el líder del proyecto, alguien que ya tenga mucho expertise en la herramienta. En las herramientas, en la norma y en gestión de auditorías. Y aquí les voy a contar un poco una situación de cómo yo llegué a PCI DCS. A mí de repente en una empresa donde estaba trabajando y yo estaba en la parte de QA en estrategia de TI, y vinieron y me dijeron, vas a ser la líder de este proyecto. Y fue, ok, es como que no estoy sabiendo qué hacer. Como digo, bueno, corro en círculos, digo, pero no.
Eh, y ahí el tiempo que me llevó leer la norma, entenderla, ver cómo, averiguar, preguntar en un lado, en un otro, porque tampoco en ese momento las universidades no daban tampoco eh, mucho, eh, mucha cátedra sobre cómo llevar una auditoría y más de PCI. eh, y fue difícil. Y prácticamente, yo siempre digo, todo eso se puede evitar cuando la empresa tranquilamente puede contratar una persona para que ayude con todo el proceso y que también esa persona que esté ayudando capacite a las personas que están dentro de este equipo implementador para que después puedan tener un funcionamiento solos sin necesitar de alguien que como que la tenga muy clara, digamos. Entonces, dentro de este equipo implementador vamos a saber reconocer quién va a ser el líder, que este líder va a estar mediando entre la alta gerencia y también con los equipos y haciendo todo el trabajo de ir distribuyendo las tareas y ir viendo los deadlines y todos los tiempos para poder cumplir con la certificación. Y también el equipo técnico, es decir, quiénes van a estar de SecOps, de DevOps, de soporte de TI, etcétera, ¿sí? Saber identificar muy bien ese equipo y cuanta más personas con experiencia en la norma tengamos, va a ser mucho mejor. En el caso de que nadie haya pasado nada y que no sepan, bueno, ahí es más que necesario tener esa persona externa que pueda apoyar a todos, a todo el equipo por igual. Eh, Luego, el auditor también digo que hay que ver quiénes van a ser nuestros auditores, o sea, hay varias casas de certificación en toda Latinoamérica muy buenas, hay diferentes estilos de profesionales, eso también está muy bueno verlo con anticipación, ver si la persona, o tener la posibilidad de elegir esa persona que nos va a estar acompañando en la auditoría y si hace un match con la cultura de la empresa. ¿Sí? Luego, la determinación del alcance, este famoso alcance PCI y el flujo de los datos. Acá es clave entender toda la arquitectura y toda la infraestructura para saber delimitar qué sí pertenece a un ambiente PCI y qué no. Tener el mapa global de toda la empresa, que está segmentado en redes o en ambientes y demás, bueno, entender qué no va a entrar dentro de la certificación y qué sí, para después poder concentrar los esfuerzos en eso que sí vamos a estar viendo. Y en ese ambiente, entender cuál es el flujo del dato, o sea, el flujo del dato de tarjeta, cómo es este flujo de operaciones de tarjeta, operaciones de compra, operaciones de pago. Bueno, eh, ¿por dónde ingresa? O desde la primera acción, que digo, bueno, yo quiero pagar con mi tarjeta. Bueno, ingresa por un comercio, cómo eso se conecta, si hay una API, es un canal directo, bueno, ver cómo va pasando componente por componente ese dato. Y de esto hacer todo un diagrama de flujo, ¿para qué? Para que cuando llegue el auditor entienda perfectamente dónde está ubicado y en dónde está parado. Porque de ahí es donde también nace toda la implementación y toda la auditoría. Saber identificar, esto me gusta mucho trabajar cuando ya está todo el diagrama de arquitectura, cuando está el diagrama de flujo de datos, también saber identificar en una tabla aparte cuáles son las acciones, dónde finalmente queda procesado y o queda autorizado el pago, o dónde se transmite y se almacena el dato. ¿Sí? Hago un spoiler alert para aquellos que quieran implementar o les toque implementar PCI. El almacenamiento del dato de la tarjeta o sea, abre a un abanico de mayores controles. ¿Sí? O sea que eh, ahí siempre tengan mucho cuidado de saber muy bien dónde está el dato, cómo está guardado, qué tipo de información se guardan, cuáles son los canales mediante llega
cómo llega ese dato cifrado o no, téngalo en cuenta, porque eso hace mucho al esfuerzo final de la cantidad de horas que hay que dedicarle al proyecto. Bien, luego, el enfoque definido versus este enfoque personalizado, saber elegir cuál de los dos me conviene más. Y acá les voy a tirar algo que termina siendo así, casi en todas las implementaciones. El enfoque personalizado, nuevo este que propone PCI, es mucho más factible en organizaciones que sean medianamente grandes, en donde ya tengan bastante experiencia en la implementación, en donde ya tenga mayor robustez los procesos y las herramientas. Si les toca estar en una empresa que es bastante nuevita en este tema, directamente yo ahí les digo, vayan al enfoque definido, ¿sí? Y primero aprendan a cumplir con todos los requisitos y luego sí, a medida que van creciendo y van tomando madurez los procesos y las personas, sí poder irse a un enfoque personalizado. Siguiente, el Pentest y el ASB, ¿sí? Ahí la norma hay algo que pide, que es un escaneo que se llama ASB, en el cual es obligatorio hacerlo. Generalmente los escaneos, las frecuencias son trimestrales. El Pentest, tiene que haber un Pentest internal y un external de manera como mínimo anual. Y la gran diferencia que veníamos teniendo de la versión 3.321 a la 4.0 es que antes todas las vulnerabilidades que estaban detectadas del Pentest o de cualquier tipo de escaneo, excepto el ASB, que sean críticas y altas, bueno, se tenían que sí o sí remediar, pero no daba tanta importancia con las medias y con las bajas. ¿Cuál es el nuevo cambio ahora? Que sí hay que dar importancia a todas las vulnerabilidades que están detectadas. Sí o sí, el informe final del ROC tiene que salir con el pentest hecho, con las vulnerabilidades remediadas, subsanadas y con el retest que diga que esté limpito. El ASB tiene que salir limpio también, o sea, con ningún tipo de comentario y los escaneos también. Ahora bien, uno puede decir, esto parece un poco medio utópico, entonces, si tenemos vulnerabilidades que son de índole media o baja, lo que sí nos va a exigir ahora PCI es tener al menos el plan de remediación. Es decir, bueno, yo lo voy a remediar, esto la verdad que no me significa mucho para mi negocio y lo voy a remediar de acá a 6 meses. Si es media o baja la vulnerabilidad. Ya sabemos, críticas y altas tienen que estar remediadas sí o sí. Evidencia. Todo documentado, todo escrito. Básicamente, PCI, de una manera en que se audita, es, ¿está la política? Sí, a ver, la política dice lo que, o contempla los requisitos que pide la norma. Sí, buenísimo, check. ¿El procedimiento contempla lo que pide la norma? Sí, bien. Y no termina ahí, sino que hay que ver de cada una de las cosas que mencionamos también dentro de nuestras políticas y que están mencionadas en la norma, tiene que haber una evidencia, o sea, la famosa evidencia objetiva de que se está implementando. Entonces, hay que también considerar dentro del esfuerzo de todo el proyecto el ir sacando los screenshots y no es solamente el screenshot solo, sino que el screenshot entendiendo y dándole también el contexto, el resultado de ese control, todo para qué, para poder llegar muchísimo mejor parados a la auditoría. ¿Sí? Porque la auditoría suele ser un tiempo bastante corto. Entonces, la evidencia, también otro aspecto importante es la temporalidad. ¿Sí? La evidencia tiene que estar al menos de los últimos 3 meses, ¿sí? Porque es lo más reciente y lo más actual. Y a su vez, hay algo que también hay que tener muy claro, es que si en el medio hay cambios que sean significativos para ese ambiente o para ese alcance PCI. O sea,
Si estamos en el medio de un proceso de, por ejemplo, de migración de infraestructura, y bueno, quizás ahí es más conveniente esperar a hacer la migración para implementar. Pero en el caso que sí o sí tengamos que saber, bueno, ahí lamentablemente va a haber un doble trabajo sobre lo que estuvo presente antes y lo que está presente ahora. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque los controles de PCI tienen que ser los más fieles a lo que está funcionando y lo que va a estar funcionando en un corto plazo. Eh, Saber elegir el tiempo ideal, ¿sí? Entendamos también que la normativa PCI en muchos casos es necesaria para poder comenzar con la operación de una empresa. Es decir, que hasta no tener esa certificación, prácticamente no podría estar haciendo mi negocio. Entonces, eh, identificando también este tiempo, es importante saber en qué momento del año lo vamos a hacer. O sea, si sabemos que vamos a tener colaboradores que van a estar de licencias, vacaciones, y quizás ahí es un poco complicado, pero sí ubicar algún tiempo en el cual estén las personas, estén las herramientas, esté todo el ambiente lo más estable posible, eh, y concentrar los esfuerzos. ¿Por qué? Porque requiere realmente de la prioridad de la gerencia o de la alta dirección. ¿Sí? Eso me parece también que es como uno de los aspectos muy claves para, para que sea un éxito, ¿sí? Que cuanto mayor apoyo tengan desde arriba va a ser muchísimo mejor y mucho más fluido. Porque ¿qué es lo que termina pasando a veces cuando estamos implementando con los equipos que nos dicen, no, esto no lo puedo hacer? ¿Por qué? Porque tengo una entrega, tengo un deploy para tal fecha, no lo tengo dentro del sprint, esto, bueno, ahí poder, eh, esta persona que va a ser el líder de este proyecto, poder tener también esa visión y buscar las aprobaciones y la prioridad necesaria para el proyecto, ¿sí? De una manera para que más que nada no se estire tanto tiempo y se pueda implementar en un corto plazo y de una manera eficiente. Por último, lo que voy a recomendar es de estos famosos controles compensatorios, ¿sí? Que son las justificaciones del por qué no puedo cumplir un punto, tratar de que sean los mínimos posibles, ¿sí? Eh, no es no es lo mismo decir, bueno, tengo uno, dos o tres controles compensatorios, a decir, no, tengo que tener 15 controles compensatorios. Eh, Primero, desde ya, un auditor con unos 15 controles compensatorios es como que es muy raro que lo permita, pero evitar el control compensatorio porque eso exige después una rigurosidad en el control, ¿sí? Valga la redundancia. Es decir, prácticamente esto se traduce en más tiempo y lo tengo que dedicar a un control compensatorio para ver que lo que yo propongo tenga el mismo nivel de defensa que lo que dice el requisito, y eso lleva un poco más de tiempo, donde quizás es mejor enfocarse en lo que sí efectivamente tengo y puedo y quiero cumplir. Bien, hasta aquí llegamos. Eh, Me gustaría, no sé si hay alguna pregunta de esto que estuvimos viendo. Bien, muchas gracias, Karen. Sin duda un tema bastante relevante y que seguramente será clave para el desarrollo de todos nuestros participantes. Procedo a dar lectura a las preguntas y iniciaríamos con ¿cuáles son las PCI que afectan a las empresas comerciales que venden vehículos nuevos? Que venden vehículos nuevos. Ok, pero la venta. ¿En qué momento tenemos un dato de tarjeta ahí en la operación? Me pregunto. ¿Por qué? Porque si se están vendiendo autos, hay que ver si los autos, no sé, no creo que se compre con tarjeta, al menos aquí en Argentina no sucede así. Eh, o sea, pero si hay dentro de la página
un portal de pagos para hacer pagos con tarjeta de crédito, eh, y si este servicio está tercerizado, bueno, el control le aplica al que está tercerizado, al que provee la plataforma de pago. Ok, muchas gracias. La siguiente sería, ¿el PCI va de la mano con la ISO 27001 y NIS? Mira, el enfoque y el objetivo de PCI es algo muy específico para las industrias financieras o industria de medios de pago. Em, y mientras PCI va a ver solamente, porque a PCI solamente le va a interesar el cuidado de la operación con la tarjeta, el dato. En una empresa, voy a ejemplificar, tenemos una, una startup que tiene un gateway, una plataforma de pagos. Bueno, seguramente el ambiente va a estar acotado a, bueno, cómo procesa ese dato esta plataforma. Pero no obstante, esta plataforma puede ser un servicio más de toda una empresa, o sea, de toda la empresa, y ISO va a ver toda la organización. Y esa es también como la gran diferencia. ISO va a ver toda la organización a nivel procesos de gestión, y acá vamos a tener a PCI solamente enfocado en cuidar el dato. No obstante, esto es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque si bien uno mira algo acotado y el otro mira toda la organización, pueden convivir, pueden compartir una política de seguridad, puede compartir el control de acceso, puede compartir en la seguridad de las operaciones, etcétera, etcétera. En tanto y en cuanto después se evidencie que los requisitos puntuales de PCI los estamos aplicando. Pero sí, pueden ir hasta incluso en el análisis de, de riesgos según ISO, o sea, uno de los controles pide que se hagan análisis de riesgos y que la fuente de los controles pueden ser los que tenemos mencionado en el anexo A y también otras fuentes. O sea que dentro del análisis de riesgos de ISO puedo tener controles que estén vinculados hacia PCI. Ok, muchas gracias. Y ya por último sería, ¿cuántos controles tiene la metodología? En realidad los controles, eso van a ir aplicándose por cada organización. Cuando hablamos de PCI, estamos hablando de requisitos, ¿sí? Y los requisitos, ahí no, yo la verdad no soy tan memoriosa de saber cuántos son, pero si querés, lo que podemos hacer es facilitarles la norma a la gente aquí de la academia para que puedan ver en total cuántos son. O sea,